Ya la ven, ¿verdad? Ok. El día de hoy vamos a iniciar con el tema de diencéfalo. El diencéfalo, si recuerdan, es una parte del cerebro. El cerebro está constituido, y lo vimos ayer, por hemisferios cerebrales y el diencéfalo. Y el diencéfalo, recuerden, está por arriba del tallo cerebral. Estructuras que ya vimos, pues. Vamos a iniciar ubicando dónde está el diencéfalo. Si yo veo este dibujo de la parte superior derecha, ustedes pueden ver aquí, en la región central, por arriba del puente y por abajo de los tractos olfatorios, una estructura que recibe el nombre de quiasma óptico. ¿Ok? De donde emergen, lógico, los nervios ópticos. Bueno, el quiasma óptico, la hipófisis que ven aquí y los cuerpos mamilares corresponden al piso del hipotálamo. Al piso del hipotálamo. ¿Lo puede repetir, doctor? Sí. El quiasma, la hipófisis y los cuerpos mamilares forman el piso del tercer ventrículo. Del tercer ventrículo. O el piso del hipotálamo. Si lo vemos en esta región, aquí, vean, veo médula espinal, bulbo, puente o protuberancia y en verde mesencéfalo. Y en color arena, sepia, vean, todo esto es la región diencefálica. ¿Ok? Toda esta zona. Y entonces aquí distinguimos el quiasma, la hipófisis y los cuerpos mamilares. Esos son lo que se considera las estructuras del piso del tercer ventrículo. Para mi gusto, también entraría parte del mesencéfalo, del pedúnculo cerebral, para mi gusto, pero en los libros no está. ¿Ok? Entonces, las estructuras del piso son quiasma, infundíbulo, con su hipófisis y el quiasma óptico. Infundíbulo es como un embudo, lo ven aquí abajo. Vean, esta zona es el infundíbulo. ¿Ok? Se mete aquí el tercer ventrículo. Y luego tengo el tallo. Y luego la hipófisis. Con su neuro y su adeno hipófisis. Y entonces veo por delante de ella el quiasma. Y por detrás de ella los cuerpos mamilares. Y entonces forman el piso, ¿verdad? Generalmente aquí debería decirse el piso del hipotálamo, porque realmente esto es hipotálamo. Aquí está tálamo, con su comisura intertalámica, masa intermedia, adhesión intertalámica, ha recibido muchos nombres. Y atrás ven esta estructura. Esta es la glándula pineal o epífisis. ¿Sí? Esta es hipófisis, ¿sí? O glándula pituitaria. Entonces nunca me van a confundir la hipófisis con la epífisis. La epífisis pertenece al epitálamo. Y aquí está la comisura venular y el núcleo avenular. Y esta zona entonces recibe el nombre de epitálamo. Esta masa, tálamo. Y esta región anterior, hipotálamo. Y las estructuras del piso del hipotálamo son estas: quiasma, infundíbulo, cuerpos mamilares. ¿Ok?
Se dice que el diencéfalo, esto es lo que se tienen que aprender, se encuentra organizado en 5 regiones anatómicas, denominadas tálamo, hipotálamo, subtálamo, metatálamo y epitálamo. ¿Ok? Si ustedes ven esto, este esquema que vemos aquí, es lo mismo que veíamos en el dibujito. Esta es una fotografía de una disección. Y entonces yo veo aquí el agujero de Monro. Lo vamos a identificar esta estructura perfectamente bien para que no tengan dudas. ¿Ok? Nos vamos a tardar un poquito, pero necesito que lo ubique. ¿Qué es lo que veo? El agujero interventricular. Y veo el surco hipotalámico. Está marcado, que va al acueducto cerebral o acueducto de Silvio, en la región del mesencéfalo. Y de ahí el líquido pasa al cuarto ventrículo. Esta fosa que vemos aquí, esta cavidad, cuarto ventrículo. Entonces, el surco hipotalámico es el que me separa hipotálamo en la región anterior e inferior del tálamo situado en la región posterior y superior de la pared del tercer ventrículo. Aquí ven muy bien la lámina cuadrigémina y observan esta glándula, esta bola, es la glándula pineal. Esta zona es la comisura venular, el núcleo venular, y entonces esto es el epitálamo. Epitálamo. Esta glándula es importante porque libera melatonina. Y entonces ustedes pueden ir a la farmacia y pedir, oye, me da unas tabletas de melatonina. O entran al Bademecum y ven un nombre comercial, llegan, lo piden. Y las usan para dormir. Entonces la glándula pineal tiene que ver con el ciclo sueño-vigilia. ¿Ok? Y otras más funciones. Bien. Si yo veo aquí la imagen, aquí se ve muy bien el agujero Monro, el surco hipotalámico al acueducto. Y veo aquí la comisura intertalámica. Esta es la comisura intertalámica. Entonces, en una cara medial de un encéfalo, yo puedo ver el hipotálamo, el tálamo y el epitálamo. 3 de los 5. Me falta el subtálamo y el metatálamo. Si vean, el tálamo se localiza en la región anterior, posterior y superior del diencéfalo. Es un complejo nuclear. Vamos a ver que tiene infinidad de núcleos. Si ustedes leen un libro que se llama Neuroanatomía de Strong y Erwin, ¿verdad? Lo fabricaban, lo imprimían en Argentina, en Sudamérica. Es un excelente libro. Hace muchos años era la Biblia de la neuroanatomía. Ahí hay 50 y tantos núcleos talámicos. Aquí vamos a hablar de complejos nucleares. Y entonces lo vamos a reducir a unos cuantos núcleos. Pero esos núcleos no son verdaderos núcleos. Son complejos nucleares. Así como yo les decía, el núcleo oculomotor tiene 5 grupos de neuronas. Y entonces ese es un complejo nuclear, el núcleo oculomotor del 3. Y tendría ahí el grupo de neuronas para el elevador del párpado superior. Entonces debería llamarse núcleo del elevador del párpado superior, núcleo del recto interno, del recto inferior, del recto superior, del oblicuo inferior. Y entonces muchos autores manejan complejo oculomotor. Y es válido, ¿sí?
Entonces, en el tálamo así va a pasar. Hay núcleos específicos que realmente son complejos nucleares, pero los vamos a manejar como núcleos, ¿sí? Y entonces nos vamos a aprender pocos. ¿Ok? Bien. Aquí ven muy bien lo que no se ve aquí. Bien, aquí se ve muy bien la masa intermedia. ¿Ok? ¿Qué hace el tálamo? Es el centro de relevo obligatorio para enviar información a la corteza cerebral. Como siempre hay excepciones, ¿sí? Yo tengo prohibido pasarme un alto, pero una patrulla no. Bueno, pues aquí sucede lo mismo. Cualquier información que se dirija a corteza tiene que hacer relevo en tálamo, excepto la que proviene de formación reticular. Sí, Fernanda. ¿A qué se refiere con que hace relevo? Si yo mando información de que me duele el dorso de la mano, recuerden, la mandé a médula para que ahí se procesara. Ese es un relevo, una sinapsis o miles de sinapsis. De la médula, el fascículo tal espino talámico lateral tiene que llegar a tálamo y hacer relevo. Sinapsis con las neuronas que están en X núcleo. Y esas neuronas llevarán la información a corteza cerebral. ¿Ok? Entonces, todo lo que quiera llegar a corteza cerebral, dolor, audición, visión, ¿sí? Tacto, presión, tienen que hacer relevo en tálamo o en metatálamo, que muchos autores lo consideran lo mismo. ¿Ok? Y Doctor, ¿y con qué objetivo hacen este relevo? es un centro de procesamiento de información. Van a hacer relevo en muchos lados. La información ya quedamos que hace relevos en muchos lados. Las vías son polisinápticas multineuronales. ¿Ok? Y entonces una vía de dolor va a ir haciendo relevo en donde sea necesario. Uno de ellos es la sustancia gris periacueductal y le avisa, oye, te cortaste la mano. ¿Por qué fue ahí? Para avisarle y que la sustancia gris periacueductal generara un circuito para disminuir, ¿sí?, el dolor, aumentando el umbral, liberando ciertas hormonas, ¿ok? O ciertos neurotransmisores o neuromoduladores. Hiperpolariza y ya no entra la información de dolor. ¿Ok? La información gustativa tiene que ir haciendo relevo en algunos centros donde se va modificando todo. Y al final a tálamo. Porque no hay vías directas a corteza, excepto las de formación reticular. ¿Ok? Hay formación reticular, esas se sirven directas a corteza. Pueden hacer relevo en tálamo, pero hay fibras que van directas. Así como la vía vestibular. Tengo una vía que va del aparato vestibular a los núcleos vestibulares, de los núcleos vestibulares al fastigiado y del fastigiado a corteza. Tengo otro circuito que va del aparato vestibular a núcleos vestibulares y de aquí a corteza. Y tengo neuronas que van directas del aparato vestibular a corteza. ¿Ok? Porque necesito respuestas muy rápidas. Lo mismo ocurre aquí. Pero en la mayor parte de la sensibilidad o de la información sensorial se tiene que hacer relevo en tálamo o en metatálamo. Así se estructuró desde hace millones de años, ¿sí?, desde que aparecieron los peces. ¿Ok? Porque apareció un encéfalo en ellos. Y entonces desde siempre se generaron esas respuestas. ¿Ok? Y entonces, vea, es un centro de procesamiento de la mayor parte de la información que se dirige a corteza cerebral o proviene de ella. ¿Sí? Se une a su homólogo a través de la comisura intermedia, comisura intertalámica, adhesión intertalámica, como quieran llamarla, que es esta que está aquí. ¿Ok?
No tengo un artículo sobre el por qué se hace relevo ahí. O sea, no he encontrado. Por ejemplo, anduve buscando uno de por qué la información se hizo contralateral. Por ahí anda. Si quieren, después se lo mando en vías. El por qué un día las vías, si me duele la mano derecha, ¿por qué no llegaba al hemisferio derecho? Porque tiene que cruzarse al lado contrario. Y entonces vienen una serie de pues, suposiciones, experimentos, etcétera, y tratando de demostrar del por qué se cruzó. Pero a veces no es tan fácil encontrar el porqué de las cosas, y en este caso el porqué el tálamo, ¿sí? ¿Ok? Sin embargo, para ir a corteza, tengo que hacer relevo en tálamo, es la regla. El hipotálamo, que ya lo vimos aquí en la región anterior, ¿sí? Inferior, porque el tálamo está arriba, el hipotálamo vive en el piso de abajo, ¿ya lo vieron? ¿Sí? Abajo. También es una región nuclear, ¿sí? Nada más que esos núcleos controlan nuestro medio interno. Es algo que no debemos olvidar. El hipotálamo controla todas mis funciones viscerales, homeostáticas, el ciclo sueño-vigilia y muchas otras cosas. ¿Ok? Que vamos a ver cuando veamos hipotálamo. Ok. Y se dice que está constituido por una región nuclear, que está acá, y las estructuras del piso del tercer ventrículo. Aquí sí es del piso, ¿sí? Vean. Quiasma, tallo de la hipófisis, cuerpos mamilares. Y les decía, incluiríamos un poco del pedúnculo cerebral. Ok. Si yo lo veo aquí y sigo el contorno, este contorno, esto es el tercer ventrículo. Si yo lo veo aquí, esta es la cavidad del tercer ventrículo. Es una vista lateral, en donde, vean aquí, está el orificio donde pasa la comisura intertalámica. Atraviesa de un lado a otro el tercer ventrículo. ¿Ok? Entonces, esta es la región del tálamo. Y esta que vemos aquí, del hipotálamo. Ahora bien, esto es en una cara, viéndolo lateralmente, en este corte sagital. Pero si yo veo un corte coronal, observen, aquí están los ventrículos laterales y aquí está el tercer ventrículo. Una estructura delgadita, ¿verdad? Pequeña, parece una hendidura, ¿sí? Ahí me parece que estoy viendo una hendidura. Por ejemplo, está pasando aquí a nivel de la hipófisis, el tallo hipofisiario, el infundíbulo. Esto es el tercer ventrículo. Si yo lo veo en un estudio de cavidades, esta es la imagen que se presentaría del tercer ventrículo, visto por la cara anterior. ¿Ok? Entonces, imagínense que es un pasillo de alguna casa o algún departamento. De un lado están las recámaras o los baños y del otro lado otra recámara. Es un pasillo largo. Ah, esa es la cara lateral. Pero si lo veo de frente, es un pasillo delgadito, de 1 metro, 2 metros, depende del tamaño. ¿Ok? Entonces, no me pierdan de vista nunca la forma que tiene el tercer ventrículo visto por su cara lateral y por su cara anterior. Ampliamos el esquema y entonces vamos a analizar lo que ya hemos analizado alguna vez, ¿sí? Su perímetro. Y entonces empezamos. ¿Qué veo aquí? ¿Qué es esto? Hablando la zona de artificios. Esto que estoy señalando. Es el
El cuerpo calloso es... Exacto, es el esplenium o rodete del cuerpo calloso. Claro, rodete, sí. Se va a ir hacia arriba, ¿verdad? Hacia arriba, hasta arriba. Pero aquí está el esplenium. Y luego veo aquí esta estructura que se llama ¿cómo? Vean cómo aquí se da vuelta y se va hasta acá. O nuestra estructura ¿Fornix? fornix o trígono. ¿Estamos? Está en el techo del tercer ventrículo. Entonces, ¿qué estructuras van a delimitarme el tercer ventrículo? Por atrás, el esplenium o rodete. El fornix o trígono, ¿sí? Con su agujero interventricular. Me sigo y veo la comisura anterior que ayer veíamos, que comunica bulbos olfatorios, núcleos amigdalinos. Es una estructura sumamente importante, ¿sí? Forma parte de los circuitos límbicos, ¿sí? De los sistemas, todo el sistema olfatorio, comisura anterior. Luego veo aquí esta pared, es la lámina terminal, el sitio donde se cerró el neuroporo anterior. ¿Se acuerdan? Ahí se cerró. Entonces, ¿de dónde a dónde va la lámina terminal? De la comisura anterior al quiasma óptico. Entonces, aquí tengo el quiasma óptico. Entonces, me aprendo rodete o esplenium, fornix o trígono, agujero interventricular, comisura anterior, lámina terminal, quiasma óptico. Y luego entro al embudo, el infundíbulo. Esto es el infundíbulo. Se mete aquí tantito el tercer ventrículo, como si fuera el conducto pendimario, ¿no? Se mete. Infundíbulo, embudo. Por aquí hay una eminencia media también, o media, o medial. Y vean, el infundíbulo ya termina aquí y se forma el tallo de la hipófisis. Y del tallo de la hipófisis veo aquí, en la región posterior, la neurohipófisis y en la región anterior, adenohipófisis. Y aquí está una zona de la hipófisis que se llama región intermedia. Entonces tiene una región anterior, adenohipófisis, una región intermedia y una región posterior. Y está ubicada en la silla turca, cubierta por la tienda de la hipófisis. ¿Ok? Bueno, en un tumor adenohipofisario, no importa la tienda, empieza a crecer el tumor, empieza a invadir todo y paulatinamente va a comprimir al quiasma óptico. Ya hemos platicado de ello. Si comprimo al quiasma óptico y mi paciente le detecto una hemianopsia bitemporal, seguro ese tumor está grave, ¿no? Y entonces hay que seguir el protocolo de estudios para determinar cuál va a ser su tratamiento. Si yo me voy más hacia atrás de la eminencia media, llego a el cuerpo mamilar. Esta bola que ven aquí, arriba de la fosa interpeduncular, es el núcleo mamilar o cuerpo mamilar. Y luego entro a, vean, el pedúnculo cerebral. ¿Lo ven? Y llego al acueducto. Ok, entre el cuerpo calloso y el acueducto hay todo un espacio ocupado. Claro, está cubierto, el líquido no pasa a estas estructuras, es una cavidad cerrada, pero yo veo aquí la hipófisis, la comisura venular, el núcleo venular, ¿sí? Forman parte de este perímetro del tercer ventrículo. ¿Ok? Entonces aprenden este esquema, por favor. Vean aquí los plexos coroides del tercer ventrículo en su techo. Y vean cómo vienen por el agujero interventricular o de Monro.
porque en los ventrículos laterales, aquí tengo los plexos coroides en su piso. Entonces, encuentran el agujero interventricular y ahora se colocan en el techo del tercer ventrículo. Vamos a ver en irrigación diversas arterias que son las que forman estos plexos coroides en asociación con los ependimocitos. ¿Ok? Al fin de cuentas, esto es un plexo coroideo. Ependimocitos y vasos sanguíneos. Bien, ¿alguien tiene alguna duda de este esquema? Yo, doctor. Sí. Entonces, en el perímetro de lo que es el tercer ventrículo serían los plexos coroideos y la glándula pineal. El epitálamo. Sí, el epitálamo. Los componentes del epitálamo, que incluyen la glándula pineal, la comisura venular, el núcleo venular. ¿Ok? Pero recuerden, son espacios cerrados, no puede salir líquido de esta cavidad. Porque yo puedo decir, mira, aquí parece que se sale. No, no se sale. ¿Sí? El tercer ventrículo es cerrado. ¿Ok? Aquí este es un espacio que se llama cisterna cuadrigémina o superior, cuadrigémina o superior, ¿sí? Pero está por fuera del tallo cerebral. Y aquí está la cisterna de la fosa interpeduncular, en donde se bifurca la arteria basilar, en una cerebral posterior y en otra cerebral posterior de este lado. ¿Ok? Aquí estaría el espacio perforado posterior. De aquí veo la lámina cuadrigémina con su colículo superior, su colículo inferior, y aquí abajito estaría la emergencia del nervio patético o troclear. ¿Sí? Sale en la cara inferior del colículo inferior, aquí, y luego se va hacia adelante para acá. ¿Ok? Bien. Creo que es todo lo que podemos ver en este esquema. Pero ya ubicaron, ustedes vean cómo se ve muy bien el surco hipotalámico. Empieza a circular el líquido en etapas tempranas del desarrollo y sale de estos plexos y se va hacia acá. Por ahí sale. Un cisticerco aquí, en estado adulto, fueron a comer taquitos al pastor, contaminados, ¿verdad? Y se queda aquí, no, pues les va a dar una hidrocefalia interna. El líquido ya no pasa al cuarto ventrículo. Y son frecuentes los casos de cisticercos en el acueducto cerebral. ¿Ok? Bien. Si yo hago un corte coronal, ¿sí? Voy a encontrar en este corte que ven aquí a este núcleo. Vean, está arriba de este rojito, arriba y lateral, este. Y recibe el nombre de núcleo subtalámico. Subtalámico, de Luis, pero con Y, no con I latina. Núcleo subtalámico de Luis. Ese núcleo forma el subtálamo, junto con un montón de fibras nerviosas que se agrupan formando diferentes estructuras. Esta diapositiva es antigua y les llama campo de Forel H1, campo de Forel H3, hay un campo de Forel, ¿sí? Hay varios campos. Bueno, luego vamos a ver cuáles son los nombres actuales. Ahorita nos aprendemos que los campos de Forel y el núcleo subtalámico de Luis, ¿sí?, forman el subtálamo. ¿Ok? ¿Para qué sirve? Control de funciones motoras extrapiramidales. Ese núcleo debe estar íntegro. El día que se lesiona, el paciente presenta balismo. La extremidad sale como si fuera una bala, ¿ok?
superiores e inferiores. Por eso le pusieron esa enfermedad valismo. Y descubrieron que estaba dado por lesión del núcleo subtalámico. ¿Qué tienen que hacer de tarea? Entrar a YouTube y buscar hemivalismo o valismo, para que vean cómo se comportan estos pacientes con sus cuadros, su patología, ¿ok? Y así nadie les cuenta. Ustedes están viendo cómo se manifiesta esa enfermedad por lesión del núcleo subtalámico, ¿ok? O de alguno de los campos. Dice, se ubica entre el tálamo, el hipotálamo, esto que ven aquí en morado y rojo es el hipotálamo, de un lado y del otro lado. Tiene forma de letra U, si utilizo a los cuerpos mamilares. U, ¿ok? Arriba está esta masa grande que es el tálamo. Ok, entonces el núcleo subtalámico siempre lo van a encontrar entre el tálamo, el hipotálamo y la cápsula interna. Ok, ahí escondidito, ahí está este núcleo subtalámico. Y eso es el subtálamo. Si vemos el metatálamo, vean, se dice que el tálamo, déjenme ver, no, ya no están. Bueno, no está ahí. Habíamos dicho que el tálamo se ubica arriba de los pedúnculos cerebrales, ¿sí? Su región posterior. Hagan de cuenta que es una masa ovoide. De hecho, muchas veces les pedía que consiguieran un huevito de unicel, huevito, no bola, huevito, para que dibujaran los núcleos o los complejos nucleares del tálamo, ¿sí? Y entonces yo tengo un tálamo aquí, otro tálamo acá. Y el pulvinar, la región posterior de él, descansa básicamente sobre este mesencéfalo, ¿sí? Y entonces aquí veo la región posterior que se llama pulvinar. Esto es tálamo. Ok. Abajito del pulvinar tengo esta bola y esta bola. ¿Sí? ¿Lo ven? Siempre abajo del pulvinar. Y vean que están pegaditos a la lámina cuadrigémina. Ah, bueno, entonces si yo veo, este es el cuerpo geniculado lateral y esto es el cuerpo geniculado medial. ¿Cuál es la función del metatálamo? Centros de relevo de la vía visual y auditiva. Entonces, el lateral es visual, es un centro de relevo, de sinapsis, ¿sí? De procesamiento de información visual. Eso es lo que quiero decir cuando digo centro de relevo. Es donde hay sinapsis. Alguien llega al cuerpo geniculado lateral, que son los axones de las células ganglionares a través de la cintilla o tracto óptico, y terminan ahí todos los axones, ¿no? Casi 1 millón de axones terminan en el cuerpo geniculado lateral. Y de ahí salen neuronas genículo-calcarinas a la corteza, o radiación visual. Entonces el metatálamo es un centro de relevo obligatorio para ir a corteza, de la función visual. Y lo mismo pasa con el cuerpo geniculado medial. Nada más que lo interesante de la vía auditiva, les había dicho que la mayor parte de las neuronas de la vía auditiva terminan en el cuerpo geniculado medial. El 90 y tantos %, si no es el 100. Y entonces, todas las neuronas del colículo inferior, vean, forman aquí este brazo. ¿Sí? Brazo del colículo inferior. ¿Qué lleva este brazo? Axones de estas neuronas. ¿A dónde?
al cuerpo geniculado medial. Ya con este simple hecho, la vía auditiva es de 4 neuronas. Sin embargo, es multineuronal, pero en un esquema pedagógico, diríamos, es una vía de 4 neuronas. ¿Por qué? Capto la información en el caracol, la mando a los núcleos cocleares, primera neurona. Los núcleos cocleares envían la información a colículo inferior, segunda neurona. Colículo inferior envía información al cuerpo geniculado medial, tercera neurona. Y cuerpo geniculado medial da origen a la radiación auditiva para irse al área 41, cuarta neurona. ¿Ok? En un esquema simplista. Antes se decía que era una vía de 3 neuronas. No tomaban en cuenta esas conexiones entre colículo inferior y cuerpo geniculado medial. Y hay infinidad de libros que les dicen que el menisco lateral hacía relevo en el cuerpo geniculado medial. Y pues esto ya después se demostró que no. Bien. Pero lo que quiero es que vean que los cuerpos geniculados medial y lateral están por debajo del pulvinar en el tálamo. Y se ponen en contacto con los núcleos de la lámina cuadrigémina o tectum mesencefálico. ¿Ok? Bien, y el hipotálamo ya lo vimos. Entonces el subtálamo se encuentra, lo vemos en un modelo de la cara posterior de tallo y del pulvinar. Y el metatálamo, ese es el metatálamo. Y el subtálamo en un corte coronal. ¿Ok? Eso es lo que tienen que aprender. Epitálamo. Se localiza en la región dorsomedial del diencéfalo. ¿Sí? En la región dorsal y medial. Está en la línea media porque sale la epífisis entre los colículos superiores. Exactamente en la línea media. ¿Ok? Dice por arriba de la lámina del techo o tectum mesencefálico. Está constituido por la glándula pineal, el núcleo y la comisura avenular. Bueno, pues eso es lo mínimo que debemos aprendernos. Este es un esquema de Netter, del atlas de Netter. En realidad, el núcleo es un poquito más alargado, ¿ok? Pero bueno, este está bien. Y quiero que lo observen perfectamente bien. Parecen, pues no sé ustedes, pero a mí me recuerda a un dirigible. ¿Sí? Con sus motores acá. Y claro, le faltaría la cabina acá, pero aquí sus hélices. ¿Sí? Ustedes pueden imaginárselo como quieran. ¿Ok? Ese es el tálamo. Tiene una lámina medular interna. ¿Ya la vieron? En color gris plateado. Que se mete. No está en la periferia. No es un moño. Es una lámina. ¿De acuerdo? Y entonces divide al tálamo, aquí la ven, ¿bien? Lámina medular interna, cómo se mete. Y divide el tálamo, por ejemplo, aquí veo en una región medial, azul, medial. Y en una región lateral, rosa. ¿Ok? Y aquí en medio queda el núcleo anterior. Esa lámina medular interna tiene forma de letra Y, de Y. ¿Ok? Entonces, si ustedes compraran un huevito de unicel, tendrían que dibujar en su extremo superior una Y y en su cara inferior otra Y igualita. Y luego las unen. Nada más que esa Y debe estar pegada más a la región medial. ¿Ok? ¿Sí? Más hacia esta zona. Porque la región medial es pequeña. Y al final les va a quedar aquí una forma ovoide. ¿Sí?
Y aquí una zona muy amplia donde hay muchos núcleos. Y les va a quedar este núcleo amarillo que tiene forma de rombo. Vean, triángulo arriba, triángulo abajo. Triángulo arriba, triángulo abajo. ¿Sí? Entonces el núcleo anterior del tálamo se tendría forma de rombo. Arriba, abajo. ¿Ok? Bueno, si se animan, luego lo hacen en una. Es que aquí no tengo un tálamo. Tenía uno, pero no me acuerdo dónde está. Se debe haber quedado en mi cubículo. Bien. Aquí lo ven. Es el mismo esquema, claro, de otra versión, de otra edición del Netter, pero sigue siendo Netter. ¿Ok? Y entonces aquí veo muy bien la lámina medular interna. ¿Ok? Que separa estas tres regiones, medial, lateral y anterior. ¿Ok? Y decimos que el tálamo es una estructura que tiene forma ovoide. Vean, diámetro antero-posterior, 3 a 4 centímetros. Altura, 1.5, transverso, 1.5. 1.5 de aquí a acá, 1.5 de acá a acá. Y si mide 4 centímetros y midiéramos esta imagen y sacáramos la proporción, veríamos que es más alargado. Un poquito más alargado. ¿Ok? Se dice que está ligeramente inclinado hacia abajo en su región posterior. Piensen como un dirigible, ¿verdad? Que está en su base, en el mesencéfalo, listo para salir a volar, con la punta hacia adelante, hacia arriba. ¿Ok? Su polo anterior está más arriba que el polo posterior. Y ya vimos que forma la pared súpero externa del tercer ventrículo. ¿Ok? Dice, forma la pared externa o lateral del tercer ventrículo en su región póstero superior. O simplemente digo, forma la pared, la región supero externa de la pared del tercer ventrículo. Y, pues, como les mencionaba, presenta un polo o extremo anterior, un polo o extremo posterior que es el pulvinar, el anterior es el núcleo anterior del tálamo, primero aparece como un tubérculo anterior, ¿sí? Y presenta 4 caras, superior, inferior, medial, medial y lateral. ¿Por qué medial esta? Porque aquí está la comisura intertalámica. Y entonces podemos aprendernos sus núcleos. Sus núcleos, ¿ok? Es el mismo esquema. ¿Ok? Aquí tiene letras, aquí tiene nombres. Obsérvenlo bien. Bueno. Lo primero que yo me voy a aprender es lo siguiente. ¿Ven esta zona blanca pegada a la comisura intertalámica? ¿Sí lo ven? Esta región es reticular y decimos son los núcleos, ¿sí?, de la comisura intertalámica. Núcleos reticulares de la comisura intertalámica. ¿Ok? En la lámina medular interna tengo núcleos, aquí los ven, reticulares. Entonces forma los núcleos intralaminares de la formación reticular. ¿Ok? Ya llevo núcleos reticulares de la línea media.
¿Ok? Núcleos reticulares de la lámina medular interna y se llaman intralaminares. Y aquí afuera veo una masa nuclear de células que forman el núcleo reticular lateral y se pega. Está adherible al tálamo. ¿Por qué quiero que recuerden esto? Porque la formación reticular va desde la médula espinal hasta el tálamo. Después del tálamo ya no hay núcleos de la formación reticular. Hasta ahí termino. Y se llaman núcleos de la línea media, esta zona, núcleos intralaminares y núcleo reticular lateral. Ya vamos a ver que la formación reticular es vital para nosotros, para nuestra sobrevivencia. Y entonces ahí termina, en tálamo. Y son los grupos nucleares talámicos que me debo aprender. Cualquier información que llegue a cualquiera de estos núcleos del tálamo tiene que dar colaterales a estos núcleos reticulares. Y entonces la formación reticular usa esa información para generar una serie de actividades. ¿Ok? A veces incluso de sus peores pesadillas. ¿Sí? Entonces recuerden que el sistema nervioso siempre está funcionando. Entonces cualquier cosa que yo mande al tálamo, la debo mandar a formación reticular. Y ella sabrá qué hacer. ¿Ok? Bien, si dejamos eso, ahora sí nos dedicamos a aprendernos los núcleos talámicos. Va a ser muy simple. Este que tiene forma de rombo se llama núcleo anterior del tálamo y manda información al lóbulo límbico y a los cuerpos mamilares. ¿Ok? O sea, sus relaciones importantes del núcleo anterior del tálamo, así se las aprenden, son hacia el lóbulo límbico, la corteza del cíngulo, pues, la corteza del comportamiento, de cómo somos, cada uno, sin máscaras, sin doble vida. ¿Sí? ¿Ok? Soy agresivo, soy sentimental, soy muy dócil, soy muy nervioso, soy lo que ustedes quieran, está ahí en ese lóbulo del comportamiento. ¿Que lo modificamos? Sí, todo el mundo lo modifica. ¿Ok? Bien. Y quedamos, el lóbulo límbico le manda información a través del fornix, sobre todo el hipocampo, a los cuerpos mamilares. Y los cuerpos mamilares, ¿qué hacen? Se la mandan al núcleo anterior del tálamo. Y el núcleo anterior del tálamo, ¿qué hace? La manda al cíngulo, a la corteza del cíngulo. Entonces, todos estos núcleos se comunican entre sí. ¿Ok? O mandan información a formación reticular. Y luego vamos a ver para qué nos sirven todas estas conexiones. Ok. Luego tengo en la región medial, vean esto, verde con blanco. Verde con blanco. Simplemente me lo voy a aprender como núcleo dorso medial. Dorso medial. Vamos a irnos, núcleo dorso medial. Vamos a irnos acá. ¿A dónde manda la información? Al lóbulo frontal. A la Al lóbulo corteza frontal, prefrontal. a la corteza prefrontal.
¿Ok? Entonces hay una conexión importante del tálamo a la corteza prefrontal. ¿Cómo lo interpreto? Hay de muchas maneras. ¿Sí? Capto una imagen y veo a alguien que no debería estar haciendo lo que está haciendo. Es visual. Lo mando al núcleo dorsomedial y lo mando a la corteza prefrontal. Y genero toda una serie de alternativas de qué quiero hacer yo. ¿Estamos? Estoy haciendo cortical una información. Y puedo tener infinidad de opciones. Diferente a que esa información la mando al tálamo. Vi el tálamo al núcleo anterior del tálamo. Y el núcleo anterior del tálamo se va directo a la corteza del cíngulo. No, olvídense. ¿Sí? Golpeo, asusto, grito, maldigo, 20,000 cosas. Porque es la respuesta límbica. La respuesta del lóbulo límbico. La respuesta del comportamiento normal. Me enojé. En la otra analicé. ¿Ok? Por eso esos comerciales de cuente hasta 10. Siempre. Pasa algo. Y el primer mecanismo importante es contar hasta 10. ¿Por qué? Porque entonces su respuesta no va a ser visceral, no va a ser límbica. Va a ser una respuesta pensada en la corteza prefrontal. Entonces espero que con esto no se les olvide ya dos grandes núcleos. El núcleo anterior del tálamo para el comportamiento y manda su información al lóbulo límbico. Y el núcleo dorsomedial que fundamentalmente la manda a muchos lados, pero fundamentalmente la manda a la corteza prefrontal. ¿Ok? Todo lo que le llegue, todo. Y ahí todos se comunican todo. ¿Sí? Es un pueblito pequeño. Todo mundo sabe todo lo que llega ahí. Y además hay 3 oficinas de formación reticular que se comunican todo. Entonces, ahí se sabe todo lo que entra. Un sonido, una información olfatoria, gustativa, táctil, todo se va a procesar en tálamo. Y se va a mandar a múltiples sitios, dependiendo de la importancia de ese estímulo. ¿Ok? Sí. A veces podemos ser muy explosivos. ¿Qué pasó? Que X información llegó ahí, se analizó y se canalizó a muchas zonas del cerebro rápidamente y entonces desencadenamos una serie de respuestas. ¿Ok? Bueno, siempre mándela a la corteza prefrontal. Ok. El núcleo de la formación reticular más grande se llama, vean, CM, Comercial Mexicana, no, centro mediano. Centro mediano, ¿ok? Es el núcleo más grande de la formación reticular en los núcleos intralaminares. Bien. Doctor, antes, Sí. el núcleo entonces dorsomedial es el que se manda información a la corteza prefrontal y este se encarga de enviar respuestas conscientes. Todo lo que llega con corteza es consciente, pero más esta corteza prefrontal. Recuerden que es la corteza de las funciones corticales superiores. ¿Sí? Es nuestra corteza que procesa todo el aspecto intelectual, ¿sí? Cognitivo,
todo lo que le llamamos funciones mentales elevadas están ahí. Ahí. Recuerden que es el centro inhibidor del comportamiento. Es el centro del juicio. ¿Y cuándo tenemos juicio? Pues cuando hemos aprendido en base a 20,000 cosas que esto es de esta manera, ¿sí? ¿Ok? Y entonces podemos inferir qué puede pasar si tú haces esto. Y entonces te digo, oye, no lo hagas. Claro, tú vas a querer experimentar. Yo, la experiencia, no porque lo haya experimentado, quizás aprendí de otros. Son médicos y van a aprender lo que le pasa a los drogadictos, que destruye la droga, cómo se ponen, ¿cierto? Y un buen día, ustedes dicen, después de ver todo esto, no, imposible probarla. Ese es un juicio, ¿ok? Aunque no la hayan probado. No han visto todos los efectos. Y entonces van a llegar con alguien que les va a decir, oye, voy a probar esto. No, no lo hagas. Tu Pepe Grillo, nuestro Pepe Grillo, ¿sí? No lo hagas, porque te va a pasar esto y esto. Pero él lo va a experimentar límbicamente. Lo va a experimentar con el lóbulo límbico, con su núcleo anterior, etc. ¿Ok? No aprende, no tiene la experiencia, no tiene el juicio para determinar si lo hace o no. ¿Ok? Sí. Y el juicio, pues también hay gente que se ha puesto a hablar del juicio porque también es otro problema serio, ¿sí? Porque ahí entra que está bien, que está mal. Y entonces entramos en el papel o en el estudio del proceso filosófico. Y bueno, nunca acabaríamos. Pero ahorita lo que me interesa es que recuerden que son las áreas del juicio, de la previsión e inhibidoras del comportamiento. Y en los núcleos talámicos que le mandan información son el núcleo dorsomedial y estos otros núcleos mediales. ¿Ok? Lo mandan a otras zonas y lo mandan al lóbulo parietal, lo mandan al lóbulo temporal, al lóbulo frontal, ¿sí? Pero es más importante esto. ¿Ok? Si todos tuviéramos juicio, el mundo sería diferente. ¿Sí? Pero lograr eso es sumamente complejo. Entonces, cada uno de nosotros somos los que tenemos que manejar esto de la mejor manera. ¿Ok? Bien. Me voy a ir, fíjense, si estos eran mediales, esta zona es lateral. Lateral, toda esta zona es lateral, ya lo habíamos dicho. ¿Sí? Me divide en una zona medial, en una zona anterior y en una zona lateral. Esta zona lateral se va a dividir en una región ventral y en una región dorsal. Ventral, dorsal. ¿Ok? ¿Queda claro? En el tálamo, como en otras cosas que hemos platicado, tampoco se han puesto de acuerdo, ¿sí? En varias cosas. Y aquí alguien hizo esta clasificación y se quedó. Y la nómina anatómica actual, pues dice, es que así no debería ser, pero así es. ¿Ok? Me voy a regresar a este y vean. Tengo un núcleo aquí, en la región más lateral. Voy a dejar otros núcleos por ahí. Se llama ventral anterior. Y entonces su cerebro es, a ver, ¿cómo? Ventral, pues no es lo mismo que anterior. Pues sí. Nada más que alguien cuando clasificó esto dijo, esta zona es ventral y esta zona es dorsal. Y entonces no había nómina anatómica. Entonces se les hizo fácil ponerle ventral anterior, así como vago, ventral anterior. Y el núcleo de atrás, no, ese va a ser ventral lateral, porque estamos en la región lateral.
ventral lateral. Oye, y estos núcleos que están aquí, pues esto es simple. Mira, son ventrales posteriores. Ya tengo ventral anterior, ventral lateral y entonces son ventrales posteriores. Pero ve este que yo veo aquí, este es muy grande y está muy externo. Entonces le llamo ventral posterolateral. ¿Ok? Porque aquí hay otro ventral posterior, pero es medial, está pegadito y profundo a la lámina medular interna. Entonces en relación a este con este, a este le llamo ventral posteromedial, porque está dentro. ¿Ok? Y entonces en esta zona aparecieron los núcleos ventral posterolateral y ventral posteromedial. ¿Ok? Bueno, ya tengo ventral anterior, ventral lateral, ventral posterolateral y ventral posteromedial. ¿Ok? Está medial en la profundidad. Y luego aquí dijeron, oye, pero estas franjas son núcleos también. Bueno, pues sí están en la región lateral, son laterales. Pero están dorsales al ventral. Bueno, mira, a este le llamamos dorsal lateral y a este posterolateral. ¿Te parece? Pues sí. Y así se quedó. Entonces, en tálamo no entra su nómina anatómica. ¿Ok? Entonces nos los aprendemos así. Ventral anterior, ventral lateral en rojo, todo esto es ventral lateral, L, B, U, B, I, ventral lateral, ventral posterolateral y ventral posteromedial. ¿Ok? Dorsolateral y posterolateral. ¿Y pulvinar? Bueno, dorsolateral, posterolateral y pulvinar, vamos a dejarlos como núcleos asociativos hasta ahorita. ¿Por qué? Porque envían información a infinidad de centros y reciben información de muchos lados. Y ya quedamos que todo aquello que es asociativo es así. Recibe de muchos lados y manda a muchos lados. En cambio, si yo les digo ventral anterior, sé exactamente qué recibe. ¿Sí? Va a recibir información de centros motores extrapiramidales. Y lo va a mandar vean, ventral anterior, naranja. Y lo va a mandar a esta zona de la corteza cerebral que todavía no hemos visto, que se llama corteza premotora. Premotora. ¿Ok? Bien. Tengo el ventral lateral. Ese sé para qué sirve. Forma parte del circuito cerebelo, dento, rubro, tálamo, cortical. Es la vía de regreso al área 4. Y recibe información del cerebelo, del núcleo dentado, del núcleo rojo, cerebelo, dento, rubro, tálamo. Entonces, recibe información. ¿De dónde? El cerebelo, aquí vemos, desde cerebelo, corteza cerebelar, núcleo dentado, neocerebelo y del núcleo rojo. ¿Y a dónde la va a mandar? Al área 4. Y cuando llegue al área 4, ya tenemos un control perfecto de las características del movimiento que el área 4 va a hacer. Porque son información del cerebelo. ¿Ok? ¿Qué día dijo que era? Mandé. La vía, ¿la puede repetir? Era El cerebelo. circuito de control del movimiento fino.
control del movimiento fino, cerebelo, dento, rubro, tálamo, cortical. Se inicia en neocerebelo y termina en el área 4. ¿Ok? Ya habíamos quedado, para que ustedes hagan un movimiento fino, tienen que enviar información del área 4 al puente y del puente a la corteza del neo. Oye, quiero mover los dedos de esta manera. ¿Sí? Vamos a jugar. Vamos a alternar movimientos. Alternar movimientos. ¿Cómo lo hago, cerebelo? Esa es la pregunta del área 4. Entonces el circuito es córtico pontocerebelar en los núcleos pontinos del puente. Y de ahí al pedúnculo cerebelar medio, neocerebelo. El neocerebelo le manda toda la información, ¿sí?, para hacer esa actividad, para que los dedos se muevan coordinadamente con la fuerza adecuada, en la distancia adecuada, etc. Y entonces ya el área 4 empieza y ya hace el movimiento en la forma que debe hacerse, porque ya tiene la información para desarrollarla. ¿Ok? Entonces este es un núcleo motor extrapiramidal. Si lo lesiono, ya quedamos. Tengo movimientos anormales. Movimientos anormales. ¿Ok? ¿Sí? Lesiono la zona roja. Tengo alteraciones en el movimiento fino. ¿Ok? Bien. Voy al ventral posterolateral. Vean, le llega somestesia del cuerpo a través del sistema anterolateral, fundamentalmente los fascículos espinotalámicos, y la propiocepción a través del lemnisco medial. Entonces aquí recibo fascículos del sistema anterolateral y el lemnisco medial. Y entonces estoy recibiendo a las neuronas o la información que enviaron las neuronas aferentes somáticas generales esteroceptivas y aferentes somáticas generales propioceptivas, que son dolor, temperatura, tacto, presión, propiocepción y tacto fino. ¿Para qué las recibo? Para mandarlas a corteza y que esa información se haga consciente. Consciente. Y entonces ya sé que tengo mis dedos semiflexionados. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es la propiocepción que subió, ¿verdad?, vía fascículo grácil, núcleo grácil, decusación sensitiva, lemnisco medial y llegué al núcleo ventral posterolateral del tálamo. ¿Y de ahí qué hizo? Pues se fue al área 312, que es esta, somestésica, en esta región, y me dijo, tus dedos tienen esta posición, o tus piernas tienen tal posición, o tu rostro tiene tales gestos. ¿Sí? Claro, esa información llegará al núcleo ventral posteromedial. Recibe todo, igual que este, pero lo va a recibir a través de, fundamentalmente, el lemnisco trigeminal. ¿Se acuerdan? El lemnisco trigeminal viene del núcleo espinal del quinto, dolor y temperatura, del sensitivo principal, tacto y presión, y del núcleo mesencefálico del quinto, propiocepción. ¿Ok? Entonces, este es el núcleo esteroceptivo y propioceptivo de la cabeza. Ventral posteromedial. Y este es de tronco y extremidades, ventral posterolateral. Y me aprendo los fascículos que le van a llegar. ¿Qué me quedan? Ya vi casi todos. Formación reticular lo vamos a ver más adelante. ¿Sí? Que debería estar un tema aquí intermedio. Algún día lo propondré a la academia para que se modifique. Porque siempre vamos a hablar de ella y lo ideal era verla antes. ¿Ok? Y si no, pues la vemos como un tema extra que no viene en examen porque es hasta el tercer parcial. Pero si es necesario, luego la vemos. Ok. Dejamos el núcleo dorsolateral, posterolateral y pulvinar como asociativos hasta ahorita. Y me voy al metatálamo. El metatálamo, quedamos que eran estos dos núcleos que se llaman cuerpo geniculado medial y cuerpo geniculado lateral. Este recibe
al menisco lateral para la audición y este recibe al tracto óptico. ¿Y qué me dan origen? Es a la radiación auditiva que va a viajar, ¿se acuerdan? Por la cápsula interna en su región sublenticular, ¿sí? Y este en la región retrolenticular. O sea, ¿ok? Formando la radiación visual. Ya veremos la vía visual y la vía auditiva. Lo que me tengo que aprender ahorita es que el metatálamo es visual y auditivo. Son centros de relevo de la vía visual y auditiva. Ok, si esto no me ha quedado muy claro. Bueno, pues entonces me voy aquí a funciones de los núcleos talámicos. Y ahí están las funciones de cada uno de ellos. ¿Sí? Nada más se los aprende. Todo lo que acabamos de mencionar está ahí. ¿Ok? Núcleo anterior, forma parte del sistema límbico, ventral anterior, extrapiramidal o varias premotoras, ventral lateral, circuito del movimiento fino, posterolateral, aquí está mal. No, sí, cuello, tronco y extremidades. Ventral posteromedial, cabeza. ¿Ok? Y además recibe la información gustativa. Aquí está, aquí arribita, no se ve. Aquí está la vía, la vía gustativa. ¿Ok? Ya después la vamos a ver. Vía gustativa. Ahí está la corteza gustativa. Y bueno, todos los demás, ¿sí? Todos los que son asociativos, los intralaminares de la línea media y los geniculados laterales. ¿Qué me tengo que aprender? Me tengo que aprender que fibras recibe cada uno de estos núcleos. Y entonces, pues nada más hacemos, nos aprendemos ese cuadro. ¿Sí? ¿Cuál es? Núcleo anterior al fascículo mamilotalámico. ¿Cierto? En forma importante. Núcleo ventral anterior, vean, fibras nigroestriadas, o sea, que vienen de sustancia negra de cuerpo estriado. Y fibras estriotalámicas, ¿ok? Del cuerpo estriado hacia este núcleo. Ya vamos a ver después los circuitos extrapiramidales, ¿ok? Pero ahorita nada más se aprenden eso. Vean el núcleo ventral lateral, dento, rubro, tálamo, cortical. Bueno, en este caso solo voy a tálamo. Entonces, dento, rubro, talámicas. O dentotalámicas. ¿Sí? Forman parte del circuito del control del movimiento fino. Vean el ventral posterolateral, lo que decíamos, el espino talámico lateral, el espino talámico ventral, el menisco medial. Los dos primeros forman parte del sistema anterolateral. Ventral posteromedial es el de cabeza, lemnisco trigeminal y fibras gustativas. Quedamos que recibe información de gusto y todas las demás. Cuerpo geniculado lateral, la cintilla o tracto óptico y el cuerpo geniculado medial de colículos inferiores, ¿se acuerdan? Del tectum mesencefálico. Y entonces me aprendo las eferencias. No hay ningún problema. Porque nada más me tengo que aprender 3, 4. Así de simple es el tálamo. ¿Sí? Anterior, mando información al cíngulo. Entonces, fibras tálamo singulares. El núcleo anterior. Cuerpo geniculado lateral, radiación óptica, radiación visual o genículo calcarina, porque el área visual está alrededor de la cisura calcarina, o radiación visual. Cuerpo geniculado medial, radiación auditiva,
hacia esta zona, al área 41 en el lóbulo temporal. Y todas las demás, vean, radiación talámica, radiación talámica, radiación talámica, o neuronas tálamo corticales. Es lo que se tienen que aprender. ¿Qué sale del núcleo ventral anterior? Neuronas tálamo corticales que se van a las áreas premotoras. ¿Qué sale del ventral lateral? Neuronas tálamo corticales que se van al área 4. Y así sucesivamente. ¿Qué sale del ventral posterolateral? Neuronas tálamo corticales que viajan por la radiación talámica al área 312. No creo que sea muy difícil. Podríamos hacer el estudio del tálamo sumamente complejo. Me voy a regresar tantito porque quiero que vean esto. Este es mi tálamo. Una estructura ovoide y entonces la meto a una rebanadora de jamón. ¿Sí? Así como rebanamos el jamón. Y hacemos pequeños trozos de delante a atrás. Y entonces vean, si yo hago un corte aquí, pues veo el núcleo anterior, el ventral anterior y el dorso medial. ¿Ya lo vieron? Si yo hago un corte más atrás, pues veo el dorso medial, el dorso lateral, ventrolateral. Si yo hago un corte más atrás, veo dorso medial, posterolateral, ventral posterolateral y aquí en medio el ventral posteromedial y el centro mediano está en la lámina medular interna. Y por supuesto veo parte del dorso medial. Si lo hago en la región posterior, pues nada más veo el pulvinar y los cuerpos geniculados medial y lateral. ¿Ok? Entonces vamos a imaginarnos al tálamo y ustedes apréndanse cómo están distribuidos ambos núcleos. Porque si yo pongo un corte coronal, ¿sí?, lo podría poner en un examen, ¿verdad? Y entonces me pongo a señalar los núcleos del tálamo. Y ustedes deben ser capaces de ver en qué corte es y a qué nivel del tálamo estoy pasando y en qué núcleos, como lo vimos hace un rato. ¿Sí? Si yo me regreso, creo que no, aquí hay. Yo vendría aquí, tercer ventrículo, y entonces aquí estaría el núcleo dorso medial. Dorso medial. ¿Sí queda claro? Sí. ¿Ok? No nada más diría esto es tálamo, no. Este es el núcleo dorso medial. Y dependiendo de dónde vaya pasando, yo veré aquí si es el núcleo ventral lateral, ¿verdad?, o ventral anterior, o ventral posterolateral. ¿Ok? Como en su atlas, les voy a dejar de tarea que revisen su atlas. Aquí vemos este corte. No me deja hacerlo grande. Bueno, aquí vean, aquí solo estoy pasando por el núcleo, el tubérculo anterior del tálamo, apenas se va formando el tálamo. ¿Sí? Entonces estoy viendo la parte anterior del núcleo anterior del tálamo. ¿Ok? Pero si veo otros cortes, puedo encontrarme más elementos. Ok, ¿alguna pregunta hasta acá acerca de tálamo? Se aprende en este esquema. Este esquema son las relaciones del tálamo. ¿Ok? Entonces, nada más se los voy a ubicar. Esto es el cuerpo calloso. Estos son las cavidades ventriculares. Aquí está en azul el tercer ventrículo. Y entonces aquí yo veo el tálamo. Vean lo que les decía hace un rato. Este es el núcleo dorsomedial. ¿Sí? Bueno, aquí no se ve, en el otro sí. Dorsomedial. Y por ejemplo, este es el núcleo ventral lateral. Aquí veo el núcleo reticular lateral. ¿Ok? Entonces esto es el tálamo. Y entonces quedamos que tiene un extremo anterior, un extremo posterior, una cara superior, inferior, medial y lateral. Y les señalo en rojo los elementos que debemos aprender.
decimos, extremo anterior, se encuentra cercano al plano medio, ¿sí? Cerca del agujero de Monroe, aquí lo ven abajo, y lo que vemos es el tubérculo anterior del tálamo, formando el límite posterior del agujero interventricular. Aquí está apareciendo el tálamo. Extremo posterior de mayor tamaño, lo ven en este esquema, de mayor tamaño, el pulvinar, ¿sí? Y dice, se proyecta sobre el tubérculo cuadrigémino superior. Ven, aquí están los colículos superiores. Entonces el tálamo está pegado a los colículos superiores. Cara superior, me voy acá. Cara superior. ¿Con quién se relaciona? Cuerpo del núcleo caudado. Aquí está el cuerpo del núcleo caudado. Piso de la región central del ventrículo lateral, parcialmente cubierta por los plexos coroideos. Por eso está pintada aquí, ¿sí? Y parte del cuerpo del fornix. Esto morado es el cuerpo de fornix. Entonces, estos son los elementos que forman o limitan o se relacionan con la cara superior del tálamo. Si me voy a la cara inferior, vean, volvemos a verlo ahí. ¿Con quién me relaciono? Con el núcleo subtalámico de Luis. Entonces, este amarillo que ven ustedes aquí es el núcleo subtalámico de Luis. El núcleo rojo, la sustancia negra, ¿sí? Sustancia negra, ¿ok? Que está acá abajo, ¿ok? La zona inserta, después las vamos a ver, es esta que está aquí, forma parte de ese subtálamo, ¿sí? Y lo que les decía hace un rato, aquí ven fascículo talámico, ¿sí? Asa lenticular, asa peduncular, están situadas en esta región, ¿ok? Entonces, este es el límite inferior. Cara medial, pues fácil, tercer ventrículo, no hay otra. Cara lateral, pues me voy a relacionar en forma importante con el núcleo lenticular, ¿sí? Claro, atravesando la cápsula interna. La relación importante es la cápsula interna, el brazo posterior de la cápsula interna. La atravieso, y entonces ya veo al núcleo lenticular. La relación es la cápsula interna, ¿ok? Bueno, esas relaciones anatómicas del tálamo, por favor, apréndanselas para que puedan ubicarlos. Y la tarea es que vayan al atlas de cortes de tálamo y ubiquen ahí la lámina medular interna, el fascículo mamilotalámico y los núcleos que acabamos de ver. ¿Ok? Aquí vamos a dejar la clase y pasamos a preguntas. A subir esta clase.